Si alguien sabe dónde me depositaron el dinero que me mandó el gobierno por hablar bien, por hablar a favor del regreso de trenes de pasajeros a México en el anterior video, favor de avisarme de las coordenadas porque yo ni enterada. Y pues sí, los pañaleros de bebé salen algo caritos. Hola, qué cosas con algunos de los comentarios que recibí en el video anterior, Creo que para este nuevo video mejor omitiré mis opiniones y ya no haré la segunda parte que había prometido. ¿Qué se creen? Para nada. Viene la segunda y última parte. Advertencia. Expresaré mi opinión libremente como ustedes pueden expresar la suya. En esta extraña dictadura mexicana donde todo mundo puede opinar. Vayamos en orden y volvamos a donde nos quedamos en el anterior video, que fue en esta parte. Y bueno, muchos, sobre todo fuera de México, se han de estar preguntando cómo es que México, teniendo miles de kilómetros de vías de trenes de pasajeros, apenas lo está retomando. Y pues sí, es una pregunta válida que yo también me hice y les voy a explicar cómo se dio. México el año pasado cumplió 150 años de ferrocarril. El 1 de enero de 1873 corrió el primer tren de locomotora y de pasajeros entre Ciudad de México y Veracruz. Todo el resto del siglo XIX y parte del siglo XX, México vio crecer una inmensa red de trenes de pasajeros. Hubo un tiempo, por ejemplo, que la Ciudad de México tuvo funcionando a la vez varias estaciones de tren con distintas direcciones, para terminar después con una sola, la estación Buenavista, que aún sigue en pie, aunque relegada a tren suburbano y no como lo que fue de origen, una estación de donde salías para ir a muchas partes de México. ¿Cómo se llama? Juan. Me llamo Juan. En los años 80, como le pasó a muchos países, llegó a México el neoliberalismo. Y como saben ustedes, esta escuela económica, cuando es gobierno, se va sobre los servicios públicos de una nación, pues le fastidia el Estado soberano y ama el Estado que lo adula y protege, buscando el beneficio de los intereses privados del mercado y la consecuente privatización de todo servicio público. Fue así que los gobiernos de aquel entonces ahogaron en finanzas todos los servicios públicos, incluidos los ferrocarriles, que estaban bajo el control de la compañía pública Ferrocarriles Nacionales de México. Y pues este cuento ya se lo saben, pasó en México, pasa en Argentina, pasa en varias partes del mundo, incluido en Europa. Lo que hacen es que ahogan así, aprietan los servicios públicos para literalmente dejarlos morir, que se vean como deficientes, que no sirven, que es mejor venderlos, rematarlos, que se haga cargo lo privado y que todo va a estar maravilloso. Fue el presidente Ernesto Zedillo quien privatizó oficialmente los trenes mexicanos, dándoselos a compañías privadas. Lo que pasó después es impresionante, por no decir surreal. Tras esta privatización, toda la inmensa estructura ferroviaria y centenaria pasó a uso exclusivo de compañías privadas, varias de ellas extranjeras, y para exclusiva carga de mercancías. El hubiera obviamente no existe, pero hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué hubiera sido de la red de trenes mexicanos de pasajeros si no hubiera habido la privatización, si no se hubieran vendido y si no hubiera habido esta pausa de 30 años? Yo me pregunto qué tipo de estaciones habría, qué tipo de trenes correrían, qué tipo de línea. Son preguntas que hacerse, ¿no creen? Tras terminar su administración, ¿a dónde creen que se fue a trabajar el presidente mexicano Zedillo? A laborar en el Consejo de Administración de Union Pacific, una compañía estadounidense que había resultado ganadora con la privatización de los trenes que él realizó. Yo me pregunto, ¿a dónde irá a trabajar el banquero Emmanuel Macron ahorita que deje de ser presidente de Francia? Estaba pensando en voz alta, discúlpenme. Pues en lo personal me parece un proyecto estupendo el regreso de los trenes de pasajeros a México. Me encanta la idea. Es muy chido en un país como México, donde las distancias son muy largas, poder viajar en tren. Me han dicho, y con mucha razón, que he opinado de los trenes sin aún subirme a ellos. Y sí, acepto el señalamiento. Y espero recorrerlos pronto con mi bebecito. Pero también debo señalar que por si alguna persona, por una
razón u otra no puede conocer algo de primera mano, de forma directa, pues por eso existe la información y uno debe buscarla, sea por los medios tradicionales o alternativos. Y para este fin hay personas, fuentes, canales, sitios, programas, estudios muy rigurosos y con credibilidad que saben ofrecer información y no chismes, rumores o prejuicios para precisamente poder enterarse de aquello que no podemos conocer de primera fuente por el momento. Usando esta misma lógica, también hay gente que opina sobre los trenes, pero diciendo que jamás se subirá a ellos sin haberlos conocido primero. Y dirá lo mismo, tiene información que valida sus creencias. Por eso es súper necesario escuchar otros puntos de vista que vayan en contra de los tuyos. Y estando en eso, y lo que me parece lo más importante, verificar toda la información. Sí hay que hacer críticas, pero vamos, con sentido común. Por ejemplo, hay que pedir que se mantengan sus instalaciones, aunque también es responsabilidad de los usuarios, que se mantengan también las corridas y los precios que están anunciados, es importante. Que se respeten los pasos de fauna, así como las nuevas reservas naturales. Por ejemplo, el Tren Maya trajo consigo la creación de nuevas áreas naturales protegidas. Bien por ello. Pero justo como dice esta imagen, si no se mantienen ni se les financia adecuadamente, ¿para qué sirve su creación? Igual con los más de 500 pasos de fauna que tiene este tren en su recorrido. Habrá que darles mantenimiento, porque si nomás se consideró para la estadística y para la foto, al final no servirá de nada. La mala instalación de ciertos pilotes para proteger las cavernas y el acuífero levantó obvia molestia. Este tipo de situaciones, claro que deben señalarse. La diferencia está en cómo se extrapola la situación. Hacer como que no pasó nada por aquí, que no hubo ningún error, básicamente es mirar hacia otro lado. Pero considerar que estas afectaciones son un motivo para cancelar así todo el proyecto y comenzar con que destruyeron todo el hábitat, eso es amarillismo. Una obra del tamaño de este tren, que recorre 5 estados por más de 1500 kilómetros de vía, obviamente dejó un impacto ecológico, como la tala de 7 millones de árboles. Una cifra sorprendente, pero la respuesta de mitigación a este hecho fue una reforestación en la misma proporción y la expansión de nuevas áreas protegidas. Si solo vemos un lado y nos negamos a ver el otro, ahí es donde todo se desconchinfla. Igualmente, si la preocupación genuina es el oxígeno, ¿por qué no hablamos también del favorable impacto que a futuro tendrá el uso del tren en la reducción de emisiones de carbono? Eso es el problema clave, ensimismarse en un punto y no ver los otros. Sobre la siembra de árboles debe checarse, y lo digo porque aquí donde vivo en Ciudad de México sí se sembraron muchísimos árboles en el marco del programa que se llama Sembrando Vida. Confirmo que se sembraron, pero así como muchos han crecido, otros se han secado. Deben vigilar su riego, que crezcan, que no desfallezcan con estas ondas de calor, porque si no, lo mismo. Servirán para el reporte y para sacarse la foto cuando lo están plantando, pero si a la larga, no se vigila su crecimiento, pues va a ser labor tirada a la basura, lo que de base originalmente fue una buena acción. Ah, por cierto, un paréntesis importante. Para quienes no viven en México, hay un dato importante que hay que considerar. Hay que decir que justo ahora el país se encuentra en plena campaña electoral para la presidencia, el Congreso, gobernadores y congresos locales. No es cualquier pugna. Y menos ahora cuando dos formas distintas de entender el país se disputan la administración. Sabiendo esto, se entiende también mucho mejor el ruido que hay alrededor. Un vagón del Tren Maya tuvo un descarrilamiento a poca velocidad en estos días cuando pasaba un cambio de vía. Se salió de la vía cuando llegaba a una estación. No hubo víctimas ni daños materiales, por fortuna, pero por este ruido electoral que les comento, absolutamente toda cosa pasa por el megáfono. Obviamente los responsables de mantenimiento de los trenes deben cuidar este tipo de cosas, pero también no dejar de ver la estridencia existente. En el otro video, en el anterior video, también les hablé de este momento, de esta vez en que en Francia estuvimos atrapados en el tren como 6 horas por una falla mecánica, sin tener acceso tampoco al baño, tampoco a agua. Si algo similar obviamente pasa aquí en México
México en los trenes de aquí al 2 de junio, cuando se van a dar los comicios presidenciales. No me quiero ni imaginar cómo se va a poner el asunto, ¿eh? Y eso independientemente de que si hay elecciones o no, que sea en Francia, en México, en cualquier otro país, pues se debe de vigilar este tipo de cosas, revisar las normas de seguridad, informar bajo qué motivo se dio la falla y asegurarse de que no ocurra. Dicho esto, prosigamos. Otro de los compromisos que trajo el regreso de los trenes, que me parece genial, pero que también puede ser su talón de Aquiles, es el reordenamiento de uso de suelo que planteó. Excelente todo el rearmado de construcción y servicios que ha levantado el Tren Maya o el tren interoceánico por donde pasan, con la rehabilitación de viviendas, hospitales, escuelas, espacios públicos, 8 nuevos museos de historia y antropología auspiciados por el INAH, en el caso del Tren Maya. Pero volvemos a lo mismo, mantenimiento y cumplimiento de estas políticas públicas. Si no se le da seguimiento a este reordenamiento urbano, en vez de que las poblaciones hagan suyo el proyecto de los trenes pueden terminar convirtiéndose en el transporte que llevará mano de obra barata a complejos inmobiliarios gentrificados. Desde mi particular punto de vista, creo que son más sensatos este tipo de comentarios sobre los trenes de pasajeros que cancelarlos porque sí o por la bilis que provoca tal o tal personaje. Será importantísimo que a futuro quienes se encarguen de mantener y de vigilar estas cosas sean buenos funcionarios públicos. Eso por un lado, y del otro lado que haya una población, una ciudadanía que esté crítica e interesada. Y por esto es importante que las cosas se platiquen, se oreen y se debaten. Es sano. Por ejemplo, gracias a la discusión, a la polémica que levantó lo del Tren Maya, yo me pude enterar de lo que hace la empresa Xcaret en la zona. Yo antes era de las personas que sí o sí quería ir a este lugar. Lo veía así como sacado de la película de Pocahontas, casi paradisíaco. Ahora evidentemente lo pensaré 2 veces si es que quiero ir. Por eso digo que informarse bien y escuchar todos los puntos involucrados es básico. Otro comentario que algunos me hacían es que los trenes de pasajeros pueden funcionar en Europa, pero en México no. Pero no sé bajo qué idea romantizada de Europa, así toda pura, pulcra, mantienen esta idea. En el video anterior contamos las malas experiencias con trenes que tuvimos en Francia, porque sí, existen. No todo es como en las películas o las series. Sacúdanse esta idea de que en Europa todo es como un relojito que marcha a la perfección. Si les comento esto es porque hay mucha gente que agarra como ejemplo a París, a Londres, a Nueva York, a Ámsterdam para criticar lo que pasa o lo que no pasa en América Latina. Y hay comparaciones que no tienen caso. Y en Francia sí pasamos por varias vicisitudes por el tren, y vaya que el servicio no es barato, ¿eh? Pero claro, no todo es el lado problemático. Viajar en tren es hermoso, tiene su lado muy bonito. Viajar en tren al sur de Francia, o no sé, para ir al norte, para ver a la familia, para ir de los suburbios a París, porque sabes que si tomas el bus para hacerlo te tardas el doble, pues es muy grato, ¿no? Y viajas muy cómodo, mejor que en un autobús. Por eso, como decimos en Francia, no hay que tirar el bebé con el agua de la tina. Podré criticar algunas cosas de los trenes en Francia, pero no por eso voy a atacar la idea misma de que haya trenes en Francia. Nosotros podemos y debemos vigilar los trenes que pasan por donde vivimos, sea en México, Francia o China, claro que sí. Y esto no está peleado con aceptar que el tren es hasta ahora el transporte masivo y de larga distancia más ecológico de todos, y que puede ayudar a reordenar el espacio público y el uso de suelo. En el caso del Tren Maya, puede ayudar a poner orden al auténtico desmadre, y perdonen mi francés, ¡Ulala, señor francés! ¿Y cómo no? En el que se encuentra toda esta zona bellísima, con el crecimiento sin control alguno de ciudades como Cancún o Playa del Carmen, las agroindustrias, las granjas porcícolas, las decenas de autopistas, los parques eólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí,
Hay una historia de desgaste que lleva ya mucho rato, décadas, pero cierto ambientalismo parece que acaba de descubrir todo esto, como si hubiera descubierto el ser humano con el Tren Maya, y te pintan una selva tipo Jurassic Park, donde viven dinosaurios, o como si se tratara de una revista tipo Onda Cristiana, como estas que ven ahora en la imagen. Bueno, quería hablar de este tema porque vengo de un país donde hay una tradición de trenes, siempre lo he tomado y me parece estupendo y me emociona que regresen los trenes de pasajeros a México. Sé que es un tema que a muchos les despierta urticaria, pero es bueno debatir. Les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto del video. Gracias por sus comentarios, por los super thanks y nos vemos muy pronto para nueva entrega.